Gracia y paz, Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión quiero hablar de la importancia de la oración y la eficacia de la misma, basado en la parábola de Lucas capítulo 18, esta parábola donde nuestro Señor Jesucristo nos hace ver la importancia de la oración y cómo la oración mueve corazones de personas injustas, de personas malas que se resisten a hacer muchas veces la justicia o la voluntad de Dios. Para ello quiero leerla para poder compartirles esta pequeña reflexión. Mateo 18, versículo 1 en adelante dice: También les refirió Jesús unas parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy importante las palabras de nuestro Señor Jesucristo expresadas en el versículo 1 del capítulo 18, ya que juegan un papel muy importante a la hora de comprender tanto la parábola como a la hora de aplicar la enseñanza de la parábola. Porque el versículo 1 nos dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este versículo también tiene un papel hermenéutico muy importante, porque en la medida que se desarrolla la historia, Dios nos permite ver cómo la oración mueve a este hombre injusto a hacer algo que nunca haría. Pero cuando oramos insistentemente, Dios hace cosas imposibles. Dios mueve corazones de personas que se resisten a hacer lo bueno. Y es impresionante ver cómo es que este hombre pronuncia esas palabras sobre los hijos de Dios o las personas que claman a Dios. Eso nos da muchísima luz sobre la soberanía de Dios, que cuando nosotros encomendamos nuestra causa al Señor, cuando oramos al Señor, el Señor hace hasta lo imposible, mueve corazones de personas que jamás imaginamos que dieran su brazo a torcer o que tuvieran un corazón movido a misericordia. Y ahí es donde vemos la necesidad de la oración, de la persistencia de la oración. También Pablo dijo: orad sin cesar. La oración es una herramienta muy vital que Dios nos ha dado a todos sus hijos. Y la oración juega un papel muy importante en la vida cristiana, porque en la medida que oramos es en la medida que nosotros demostramos nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia a Dios. Yo muchas veces he compartido en las predicaciones que en la medida que tú oras demuestras esta necesidad que tienes de que Dios nos asista con su gracia, nos faculte con su poder. Pero cuando tenemos una vida de oración bastante pésima, estamos siendo muy confianzudos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios méritos, y muchas de las veces fracasamos y hacemos las cosas en nuestras fuerzas y no logramos conseguir aquello que tanto anhelamos. Como en este caso, la mujer, esta viuda, necesitaba que se le hiciese justicia. Tenía muchísimas carencias. Por ejemplo, pues era viuda y aparte contar con esta circunstancia difícil, pero vemos que para Dios nada es imposible. Y por más difícil que sea nuestra posición o nuestra situación, si oramos y en verdad creemos y somos perpicaces a la hora de orar y somos tenaces a la hora de orar, Dios obra de manera impresionante. Es por ello que el Señor Jesús también enlaza esta parábola con la parábola de versículos después, que tiene que ver con el fariseo y el publicano. Estos modelos de oración y la importancia de la oración que nos hace ver el Señor Jesucristo por medio
de estas parábolas tiene que simbrar nuestro corazón de tal manera que veamos esa necesidad de orar, esa necesidad de orar también de la mejor manera y no orar de una manera muy antropocéntrica, como en el caso del fariseo, una oración jactanciosa que tenía que ver más exaltándose su propia persona, pero la oración del publicano era teocéntrica, era reconocer que Dios es todo y que nosotros somos pecadores, que Él era un pecador. Como en el caso de esta viuda, encomendó su causa al que juzga justamente, que es Dios, que Él trajo convicción a este juez injusto, y esto nos permite ver la riqueza de la oración. El ministerio de Jesucristo también se basó gran parte en ser una persona de oración, y Él, siendo Dios, nos da ese ejemplo de buscar de continuo al Padre. Por eso yo quise traer a colación esta pequeña enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra, para que no desmayemos a la hora de orar y estemos perpicaces a la hora de orar, y también conozcamos cuál es el modelo que Jesús nos ha dado para orar, para buscarlo, y esa oración es efectiva, tiene poder, porque es el modelo que Él nos ha enseñado y que Él nos ha plasmado, y es una oración de dependencia, de reconocimiento, que solo Dios puede mover corazones. No peleemos, no hagamos las cosas antes de tiempo. Como dijo también el apóstol Pablo, estar también siempre orando y siempre con acciones de gracia. Y siempre en nuestra vida sea una vida, así como decían los reformadores, corandeo, estar en la presencia de Dios. Porque sí o sí estamos en la presencia de Dios, pero hay quienes no dimensionan ese hecho que es irrefutable, porque la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, a todos nos abarca, aunque no todos reconozcamos en la práctica, porque en la mente o teológicamente hablando lo podemos entender de que Dios es omnipotente, omnisciente, pero muchas veces en nuestra manera de vivir somos ateos prácticos. ¿Por qué? Porque en la práctica demostramos que Dios no existe con nuestras actitudes, aunque claro que existe, pero por otra parte con el intelecto decimos que sí existe. Bueno, básicamente es una pequeña reflexión sobre la importancia de orar. No desmayemos en la oración, mis queridos amados, y siempre estemos firmes en la oración. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo Jesús.